sean tan optimistas, el buen humor, todo lo positivo. Y a propósito de lo que decía Ríos, lo que decían ustedes, lo que le decían a Ríos en las redes sociales, mucha gente me ha preguntado en Twitter, en Facebook, que si Ríos tiene una cuenta de Twitter o tiene Facebook. La verdad es que Ríos está esperando a que salga un libro escrito por Ríos que se llame Facebook para principiantes. Y otro que se llame Twitter para principiantes, para comprarlo y leerlo y entender algo de estas maquinitas fascinantes. A mí me da mucho gusto estar aquí en la Feria del Libro. Es una maravilla caminar por el Zócalo y ver imágenes gigantes de José Revueltas, de Fran Huerta, hasta de Octavio Paz a gusto. Aunque como bien dice Ignacio Targo, menos paz y más revueltas. ¡Claro! ¡Bravo! ¡Ya queremos! Pero como estamos en una feria de libros, pues yo quiero hablarles sobre libros. Y aprovechando que esta Feria Internacional del Libro del Zócalo, las letras invitadas de honor son las letras de Brasil. Yo hoy en la mañana recordé un cuento que leí hace muy poco, de un escritor brasileño, uno de los grandes escritores brasileños, que es Machado de Assis. Es un escritor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que escribió varias novelas, varios cuentos, y uno de los cuentos que escribió se llama La Iglesia del Diablo. Es un cuento muy divertido, en donde pues el diablo ya reflexionando un día, se da cuenta que a pesar de que la maldad está bastante bien en todo el mundo, realmente las ganancias que tiene son pocas, porque está muy mal organizado. Entonces decide organizar bien todo, preparar una doctrina del mal y decide fundar la Iglesia del Diablo y hacerle la competencia a Dios. Incluso va al cielo, pide cita con Dios y le dice, para avisarle que va a ser la Iglesia del Diablo. Dios no muestra mucho interés, le dice que sí, que vaya y que haga lo que quiera. El diablo regresa a la tierra, inmediatamente pone manos a la obra y empieza a escribir la doctrina del Señor de Iglesia. Entre otras cosas, decide que todo los que eran los pecados capitales en esta nueva iglesia, evidentemente van a ser las grandes virtudes, las virtudes capitales. Y entonces, por ejemplo, la ira, pues la ira no es mala, la ira no es otra cosa que la valentía, por ejemplo, de Aquiles en la Ilíada de Homero. O por ejemplo, la gula, pues es una cosa muy buena que ha inspirado cosas, por ejemplo, como el Gargantúa y Pantagruel, y que, por ejemplo, la envidia es muy productiva y ha producido mucha prosperidad económica, y que incluso la avaricia no es otra cosa más que la madre de la economía. Así es. Después, siguiendo reflexionando sobre estas cosas, el diablo se da cuenta de que así como los hombres, todos los hombres y mujeres, pueden vender sus posesiones. Pueden vender, por ejemplo, uno puede vender su casa, puede vender un animal, puede vender sus objetos que posee. Pues también podría vender, si bien puede vender cosas que pertenecen de manera legal, de manera jurídica, pues ¿por qué no vender las cosas que le pertenecen de manera natural? Entonces así los hombres pueden vender su opinión, pueden vender su voto, pueden vender sus creencias, sus principios, su conciencia. Para eso es la literatura, para que uno la recree y vaya haciendo sus propias interpretaciones. Pero como está esto que es un derecho propio de cualquier persona de vender lo que posee, podría estar mal visto por ciertos prejuicios en la sociedad, pues mejor disimularlo un poco, y entonces, aparte de esta venta, pues también el diablo dice pues que sea la hipocresía, que sea también una virtud.
Entonces que podamos vender nuestros principios y nuestras conciencias y hacerlo de manera totalmente hipócrita, y ya es una doble virtud. Y siguió pensando más cosas el diablo, y para cerrar con broche de oro dijo, bueno, también podríamos eliminar la solidaridad. Esto del amor al prójimo, la verdad es que es un obstáculo, que no permite hacer muchas cosas, ¿no? El amor al prójimo lo único que provoca es parásitos y gente insolvente. Entonces, al prójimo lo que hay que darle no es solidaridad, sino indiferencia, y en algunos casos odio y desprecio. Porque el prójimo no debe de existir. Si acaso alguna hipótesis es aceptable, solo es en aquella en la que uno desea la mujer del prójimo. Solo en ese caso. Bueno, todo este discurso, recuerden que está escrito a principios del siglo XX, hace más de un siglo. Entonces, pues para leerlo actualmente hay que hacer las traducciones necesarias que impliquen la equidad de género, ¿no? Entonces, pues ya, el diablo ya tiene su iglesia muy bien estructurada, la aplica y es todo un éxito. Y se empieza a esparcir por todo el mundo. Y el diablo está muy feliz. Y de pronto, unos años después, se da cuenta el diablo, empieza a descubrir que hay algunos de sus fieles que están faltando a los preceptos de su iglesia. No lo hacen todo el tiempo, lo hacen escondidas, pero empieza el diablo a descubrir que, por ejemplo, algún glotón se oculta para comer de manera sana. Cáncer. Y descubre a un avaro que de pronto está haciendo donaciones altruistas a los pobres. ¿El Teletón? Y descubre a un hombre, un defraudador, un auténtico timador, haciendo de manera oculta cosas legales. El de Pemex. Y entonces se saca de la onda. El diablo va a buscar a Dios y le cuenta lo que está pasando, y Dios le dice, ¿quiere que les cuente el final? Dios le dice, pobre diablo, ¿qué quieres que yo haga? Es la eterna contradicción del ser humano. Y entonces, después leyendo este cuento, me di cuenta que Machado de Asís es un verdadero visionario, porque a fines del siglo pasado pudo describir perfectamente lo que es el modelo neoliberal. Efectivamente, en la política neoliberal, pues no es otra cosa que la iglesia del diablo. Así es. En la política neoliberal, en las políticas neoliberales, todos los pecados capitales son grandes virtudes. En la política neoliberal, el poner a la venta todo, pues obviamente el libre mercado, y la hipocresía, pues es una de las grandes virtudes para poder hacer eso. Y en México, el PAN es evidentemente uno de los grandes fieles de la iglesia del diablo. Yo no sé, finalmente, yo no creo en el diablo, yo no creo en Dios, yo creo en la gente y creo en el ser humano, y yo espero, tomando en cuenta la respuesta que le dio Dios al diablo acerca de la eterna contradicción del ser humano, yo espero que el ser humano finalmente sea menos contradictorio y más humano para poder solucionar.